Mi nombre es Jesús Fernández, estudiante regular de la Universidad Fermín Toro. Esta es la cátedra de Derecho Penal, parte especial. Vamos a hablar sobre los delitos que atentan contra la institución de la propiedad. Podemos hacer unas generalidades y este tipo de delito, este tipo de tipología delictual son aquellos que ofenden la libertad eh, sobre el ejercicio fáctico sobre nuestro derecho de propiedad o concretamente el, el, el derecho real sobre la propiedad y también fácticamente sobre la propiedad, ¿no? En este momento vamos a hablar sobre el mote de los artículos que establece el Código Penal que protegen esta institución. La primera institución del cual nosotros tenemos que hablar que afecta el derecho a la propiedad es el hurto. El hurto es una institución que afecta el derecho a la propiedad sin ejercer violencia ni amenaza. Nuestro Código Penal, a partir del artículo 451, 452 y 453, incluso el 454, establece alguna tipología de este tipo de delito. El 451 establece pues que es un delito que se caracteriza por el apoderamiento de la cosa mueble perteneciente a otra persona o ajena, sin ejercer violencia ni amenaza. Tenemos ahí pues el tipo genérico, es el apoderamiento de la cosa ajena sin ejercer violencia ni amenaza. En el artículo 452 y 453 del Código Penal establece pues el hurto agravado y el hurto calificado. Esto tienen elementos espaciales, es decir, en el artículo 452 establece una, digamos, una gravedad, de hecho es un hurto agravado, ¿no? Pero establece una gravedad de acuerdo a el lugar en que se comete el hurto. El artículo 453 establece igualmente algunas causales que agravan el delito. La doctrina es unánime y contesta al afirmar que estas causales que agravan la tipología y por supuesto aumentan el quantum de la pena o la dosimetría penal tiene que ver por el bien afectado. De hecho, estima la doctrina que afectan dos derechos. Uno, el derecho a la propiedad, y en otros puede ser algún otro derecho subjetivo. Por eso, en el hurto agravado, en el hurto calificado, hay un quantum o una dosimetría penal mayor que la del hurto simple. Tenemos también el delito de espigamiento en fundo ajeno. Bueno, el delito de espigamiento, el espigamiento establece la Real Academia Española que espigamiento es recoger espigas. Bueno, aquel que entre en un fundo ajeno y recoja los frutos que no hayan sido cosechados entrará en una tipología delictiva que está penada, valga la tautología, por la norma penal. Esto se establece a través de unas penas muy leves, penas pecuniarias, de 5 a 25 unidades tributarias, de 5 a 25 unidades tributarias, el que haya entrado a fondo ajeno a recoger los frutos que no hayan sido cosechados. Debemos entender como frutos no aquellos que conocemos de estas características eh, llenos de vitaminas, digámoslo así. Frutos debemos entender hortalizas, legumbres, los frutos de la tierra, es lo que debemos entender, lo que dice el legislador. Disculpen que esté leyendo, pero para llevar una cronología sobre la tipología, los tipos o los delitos que debo ir mencionando. Tenemos también el robo. El robo es un delito que también atenta contra la institución de la propiedad, ejerciendo violencia y amenaza contra la persona. Eso es pues un robo. Se conoce como robo genérico o robo propiamente dicho. Tenemos también el robo impropio, que es aquel en el que se ejerce un apoderamiento de una cosa ajena
y después del apoderamiento de la cosa ajena se ejerce la violencia contra la persona. Un pequeño detalle en el robo. El robo es el apoderamiento de una cosa mueble o el constreñimiento que uno le hace a una persona a través de violencia y a través de amenaza para que entregue su pertenencia o una cosa que tiene en su poder. Esto se hace a través de violencia y amenaza. Vemos pues que en el hurto no hay violencia y amenaza, en el robo la hay. El robo impropio, como habíamos dicho, la violencia y amenaza se ejerce después de materializado el apoderamiento ilícito. Tenemos también el robo agravado. El robo agravado son unas circunstancias que le dan mayor penalidad al delito porque en él concurren algunos elementos punitivos que son de mayor peligrosidad, como por ejemplo la reunión de dos o más personas para cometer el delito, haberlo cometido manifiestamente armado o por varias personas o manifiestamente armado, haber amenazado directamente la vida, haberlo hecho disfrazado de autoridad. Estos son algunos supuestos que establece el artículo, me disculpan, el artículo 458 del Código Penal, en donde se agrava este delito del robo. Tenemos también el arrebatón leve o robo leve, ¿no? El robo leve o arrebatón es aquel en el que la violencia la violencia se ejerce sobre la cosa. Es aquel típico delito en donde una persona sale corriendo, arrebata un objeto mueble que tiene el sujeto pasivo y huye con el objeto apoderado. Tenemos también el robo de documentos. Este es tiene una característica que es el que constriñe a firmar, suscribir, destruir o entregar un documento que le cause un perjuicio a quien lo está entregando y un beneficio a quien lo constriñe o a un tercero, pues también tiene está penado en la ley. Vamos a hablar sobre la estafa. La estafa es un delito que se caracteriza por el engaño, se caracteriza por la falsa creencia de la realidad en la que el sujeto pasivo induce el sujeto activo, perdón, induce al sujeto pasivo para que le entregue cosas muebles. Y el delito de la estafa se caracteriza porque es un delito en el que el engaño y la materialización del efecto, digamos, de, de lucro ilegítimo, se hace de forma, digamos, contemporánea, ¿no? Me permiten leer el 452 del Código Penal, 462. El que con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole un error, procure para sí o para otro provecho injusto, con perjuicio ajeno, será castigado con una pena de 1 a 5 años. Bueno, vemos aquí pues que aquel que induce a través de engaño en el ánimo de esa persona y lo lleva a la falsa creencia de la realidad de que lo que está haciendo lo está haciendo de forma legítima, y se causa un daño patrimonial a esa persona, estamos frente al delito de la estafa. Tenemos también la apropiación indebida. En la apropiación indebida, este es un delito que se caracteriza porque el elemento punitivo se da después no es, digamos, no se establece de facto. La apropiación indebida es aquel delito en el que una persona entrega a título legítimo a otra una cosa mueble para que se haga uso de ella o un uso determinado y sea entregada después. Y esta persona a quien le es entregada el objeto hace un uso distinto, se beneficia, lo usa para otra cosa. La cátedra utiliza algunas ejemplificaciones como el hecho de la firma en blanco, aquel que se le da un documento para que lo guarde de firma en blanco y pues suscribe un negocio con esa firma y se lucra para sí. Tenemos ahí el de apropiación indebida, ¿no? Las usurpaciones. Usurpaciones es un delito que
se configura por apropiarse en parte o en la totalidad de un inmueble para provecho propio. Es lo que conocemos comúnmente como invasiones. Tenemos el delito de daño, aquel que afee, destruya o dañe bienes muebles eh, o, o bienes inmuebles, será castigado también con una respectiva punibilidad. Tenemos algunos exhortos que hace el profesor, que hace la cátedra con respecto al delito de extorsión y el delito de secuestro. Nos dice cuando nos vamos a la cátedra que estos son delitos especiales que fueron sacados del Código Penal y serán estudiados en la parte especial del derecho penal. Sin embargo, bueno, vamos a hacer una leve introducción a la extorsión, y la extorsión no es más que aquella, digamos, el constreñimiento que hace una persona a otra para que ésta pues tolere, eh, digamos, déjenme leerlo porque se me fue quien infundiendo por cualquier medio el temor de un grave daño a las personas o en su honor o en sus bienes, o simulando órdenes de autoridad, haya constreñido a alguno a enviar o depositar o poner a depósito del culpable dinero, cosas o títulos documentos, será castigado con prisión de 4 a 8 años. Bueno, vemos aquí que es el constreñimiento por infundado temor o grave daño a las personas para que esta persona le entregue voluntariamente, constreñido por la amenaza psíquica de un grave daño que no es un daño, no es un daño actual, es un daño a futuro. Y la entrega, de hecho, este delito se mantiene en el tiempo porque el lucro no viene de facto, el lucro viene con el tiempo. ¿Ok? Es algo así como lo que pasa con el secuestro, ¿no? Tenemos también el secuestro, es un delito que tiene que ver con la privación de la libertad, en el cual se consigue o se pretende conseguir un lucro ilegítimo. Estos son pues los delitos que atentan contra la institución de la propiedad: el hurto, el robo, la estafa, la extorsión y el secuestro, la apropiación indebida, el espigamiento en fondo ajeno. Y grosso modo pues tenemos algunas características de estos delitos. El hurto no admite la frustración, más si la tentativa. Obviamente es un delito doloso porque la intencionalidad, la acción del delito es el apoderamiento, los sujetos pasivos y activos son indiferentes. Lo mismo pasa en el robo. El robo es un delito doloso, es un delito de sujeto pasivo y de sujeto activo y indiferente. La acción del delito se configura en el apoderamiento a través de la constricción por una amenaza a la persona. Dijimos que es un delito doloso. Lo mismo pasa pues con el delito de la extorsión, también es un delito doloso. La apropiación indebida también es un delito doloso. Y bueno, son delitos que tienen ese tipo de características. Son dolosos todos. Afectan la institución de la propiedad todos. La acción, bueno, de uno tienen algunas características que los definen y los caracterizan, como el robo, como el hurto, como la apropiación indebida, como el secuestro, como la extorsión. Y podemos decir pues que depende de la gravedad, que es incluso está como en el hurto, las artimañas, la astucia que se usa en la ejecución del delito puede acarrear una dosimetría penal o un quantum de la pena muchísimo más alta que la de el tipo simple o genérico. Eh, bueno, hasta ahora estos son los delitos que atentan contra institución de la propiedad. Mi nombre es Jesús Fernández, estudiante regular de la Universidad Fermín Toro. Esta es la Cátedra de Derecho Penal, parte especial.